Vamos a ver la lección 1.6, recíproco y contraejemplo de un teorema. Fíjense de que esto es bien sencillo. Ustedes recuerdan las partes de un teorema, la hipótesis y la conclusión. Entonces el recíproco invierte, plantea primero la que es conclusión, la plantea como hipótesis, y la que es hipótesis la pasa a conclusión. Ese sería el recíproco del teorema planteado. Ahora bien, todo recíproco, todo teorema planteado recíprocamente puede ser cierto o puede ser falso. Entonces, si ese teorema, el recíproco, es falso, nada más tenemos que buscar un contraejemplo. Veamos en este caso. Primer planteamiento. Si un triángulo es isósceles, es la hipótesis. Entonces el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Veamos el recíproco. Si un triángulo tiene dos ángulos de igual medida, entonces el triángulo es isósceles. ¿Ven? La hipótesis ahora es la conclusión, entonces es isósceles. Y lo que era hipótesis ahora, perdón, lo que era conclusión ahora es hipótesis. Esta segunda es la recíproca de la primera. Ahora bien, aquí están las dos, ¿sí? Ahora, a veces las dos se cumplen o puede ser que una no se cumpla y entonces hay que hacer un contraejemplo. Veamos en este caso. La condición cierta, la hipótesis de la número 1 es si el triángulo es isósceles, ¿sí? El triángulo es isósceles, eso ya lo tenemos claro, es la hipótesis. Lo que vamos a demostrar es, tiene dos ángulos de igual medida. Ustedes saben que ya lo demostramos en una clase anterior, que si dos lados en un triángulo son iguales, los ángulos correspondientes a esas bases también son iguales. Y entonces es cierta la primera planteamiento. Ahora, invertimos la hipótesis. Invertimos y a eso se le llama recíproco. ¿Sí? ¿Cuál sería ahora cierto? Que el triángulo tiene dos ángulos de igual medida. Lo que vamos a demostrar entonces quiere decir que el triángulo es isósceles. Y es cierto también. Pero veamos el ejemplo de la clase, para que sientan ustedes cómo van a resolver alguno de los dos, el que ustedes quieran. Veamos, escribe el recíproco del siguiente enunciado. El recíproco. En caso de no ser cierto, ¿quién? El recíproco. Dar un contraejemplo. Veamos el enunciado. Todo triángulo equilátero es isósceles. Oiga, todo triángulo equilátero es isósceles. ¿Cuál sería el recíproco? Todo triángulo isósceles es equilátero. Ahora, usted no se acuerda que es isósceles y que es equilátero, hay que recordarlo un poquito. Yo le doy isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Equilátero, tres lados iguales. Entonces, aquí me está diciendo en el original, todo triángulo equilátero es isósceles. Démosle vuelta. Todo triángulo isósceles es equilátero. No se cumple, dice. ¿Por qué? Porque el triángulo isósceles todo tiene dos lados iguales y el equilátero tiene tres. O sea que el isósceles es mentira que es equilátero. Y si eso no se cumple, hay que hacer un contraejemplo. Oiga, cuando vos planteas el recíproco y vos crees que no se cumple, lo tenés que demostrar con un contraejemplo. Vea, el triángulo, y plantea el triángulo, mire, 5, 5, 6, ¿es isósceles? Sí, es isósceles, tiene dos lados iguales, pero no es equilátero. ¿Por qué? Porque el equilátero tiene tres lados iguales. Quiere decir que un triángulo isósceles no es equilátero, y ese es el contraejemplo. Pues por ahí se van a guiar para resolver el de ustedes. Está bien sencillito el planteamiento.